Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. En nombre del Comité de Bandera Azul, le damos la más cordial bienvenida a esta actividad. Hoy tenemos un taller sobre la eficiencia energética en nuestros hogares. Nos acompaña nuestro compañero, el ingeniero José Roberto Santamaría Sandoval. Él es ingeniero eléctrico y tiene una maestría en administración de proyectos. Para todos y todas aquellas personas que nos acompañan el día de hoy, pueden hacer uso del chat para realizar sus preguntas. Al final les estaremos dando respuesta. Sin más por el momento, quedan con ustedes, con nuestro compañero, el ingeniero José Roberto Santamaría. Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este pequeño espacio. Le doy gracias al Comité Bandera Azul de la escuela, precisamente por la oportunidad. Esperamos que el taller les guste, que sea de provecho para ustedes y más considerando los momentos que vivimos actualmente, donde todos nos ubicamos, o la mayoría de nosotros, estamos ubicados en teletrabajo y estamos haciendo uso de los recursos del hogar. Entonces este taller que ojalá les sirva a ustedes para poder tener algunos tips o consejos que pueden aplicar en sus hogares para reducir el consumo eléctrico. Entonces, sin más, bueno, voy a apagar aquí el video mientras voy dando la charla y al final lo volveremos a encender cuando ya Esteban me indique para lo que es la parte de las preguntas. Entonces, espero que disfruten este ratito. Vamos a ver algunos temas interesantes para que ustedes también vayan conociendo un poco todo el ámbito que relaciona o que está donde estaba metido todo el tema de consumo eléctrico. Entonces, la agenda que vamos a ver es un poco concepto básico de qué es el kilowatt hora, qué es lo que realmente nos cobran en los recibos eléctricos, también sobre la generación eléctrica en Costa Rica, un poco la estructura precisamente de las diferentes fuentes que tiene Costa Rica para la generación eléctrica, cómo eso se traslada a nivel de costos dentro del tarifario, cuáles son esos montos que realmente nos están cobrando, un poco de lectura de qué son los datos que trae el recibo y el medidor eléctrico, cuáles son los diferentes consumos que hay en el hogar con diferentes fuentes que nos indican también cuáles son los diferentes elementos o electrodomésticos que dentro del hogar generan mayor consumo y cuáles son los de menor consumo y algunos tips finales o consejos para reducir el consumo eléctrico como tal. Entonces, lo primero que tenemos que conocer es que lo que nos cobran a nosotros es kilowatt hora. El watt o el kilowatt como tal es una unidad física que lo que hace o lo que indica que se mide es la cantidad de potencia. Entonces, la cantidad de potencia se multiplica por una medida de tiempo, que en este caso es la hora, y eso es lo que nos da a nosotros el famoso kilowatt hora. Veamos el ejemplo. Si yo tengo una bombilla de 50 watts y la uso durante 10 horas continuas, eso me da en total de 500 watt hora. Si yo traslado y convierto eso a kilowatt, entonces significa que ahí ya tuve un consumo durante esas 10 horas de 0.5 kilowatt hora. Ahora, ahí es donde viene un poco el tema de las eficiencias. Una bombilla obviamente no es lo que tenemos en la casa. En la casa podemos tener 10, 15 bombillas. Si nosotros pasamos todo el día o en la noche o usamos, como dice aquí el ejemplo, 20 bombillas de 50 watts durante una hora, esas 20 bombillas de 50 watts durante esa hora me va a generar 1000 watts. Entonces, esas 20 bombillas durante solamente una hora va a generar 1 kilowatt hora, que es más que lo que una sola bombilla durante 10 horas va a producir de consumo eléctrico. Entonces, esos son como digamos los pormenores para que tengamos claro hacia dónde después vamos a ver los consejos que les vamos a dar al final, porque va en un tema de optimización de los recursos que tenemos nosotros. Porque lo que no podemos dejar de comprender es que el uso o el consumo siempre lo vamos a realizar, pero lo que tenemos que saber es cómo realizarlo inteligentemente, de tal manera que también nos beneficie a nosotros, sobre todo en la parte financiera, que es la parte que más duele en este tema. Entonces, un poquito de datos, van a ver que en todas las láminas siempre hay como una fuente abajo de la información de dónde se fue consiguiendo. Entonces, quise ponerles un poco para que conozcan dos términos que tal vez a veces se confunden. En Costa Rica tenemos una capacidad instalada, que eso significa una capacidad de potencia instalada, o sea, que sería como el pico máximo que podemos generar de energía eléctrica, y eso más o menos para el año 2017 se hablaba en 3.530 megawatts, 3.5 gigawatt, o sea, es potencia pura. Ahora, el consumo que se dio ese año anduvo más o menos rondando los 11.210 gigawatt hora, o sea, hubo un consumo de potencia multiplicado por la cantidad de horas totales en el país que nos da un total de 11.210.
La matriz energética de Costa Rica a nivel de generación está obviamente más apalancada en el tema de energías renovables. Tenemos la parte hidroeléctrica, tenemos la parte solar, biomasa, eólico y geotermia. La única parte que es donde sí tenemos la discordia, más que en el tema de desarrollo sostenible, es en la parte térmica, porque es la generación que se realiza con búnker. Si ustedes lo pueden ver, aunque Costa Rica tiene una capacidad instalada del 16% de esos 3.530 megawatts que son en capacidad térmica, no significa que a la hora de generar se estén utilizando. En realidad lo que se utiliza es un 0.3. Ahora, hay gente que dice, no, es que deberían eliminar del todo el térmico. Ese es un tema que ya a nivel de generación eléctrica no necesariamente se puede hacer, porque dependiendo del tipo de energía renovable y en los momentos picos durante el día, que ahora les voy a mostrar que es una gráfica de curva de demanda, habrá momentos en que aunque tengamos suficiente capacidad instalada, entonces el sistema no solamente a través de energía renovable podrá dar cabida o podrá satisfacer esa necesidad de demanda. Entonces eso hay que tener esa conciencia porque no podemos tampoco tener una capacidad instalada tan alta que sobrepase siempre el consumo, porque la capacidad instalada también significa un inventario de inversiones que están ahí sin utilizarse. Y ese inventario también, al final de cuentas, esas inversiones también van a ser trasladadas al recibo eléctrico. Entonces, desde el punto de vista de nosotros, como abonado, es complicado el tema, porque si no es que la inversión queda ahí y nos lo traslada, entonces también el uso de esta energía térmica también nos lo van a trasladar. Entonces, lastimosamente es así, porque al final el usuario tiene que cubrirse o el consumo eléctrico como tal y estos tipos de venta de energía o en este tipo de mercado, el usuario tiene que cubrir al final los costos para sostener el sistema. Entonces, ¿ven la diferencia? Aunque tenemos un 16% de capacidad térmica, en realidad en el año 2017 lo único que se usó térmico fue como el 0.3%. Esos son los datos que tomamos directamente del ICE. La potencia total generada anduvo en 1.279 megawatts. Eso fue lo que ellos dijeron ya a nivel de generación. Entonces tenemos capacidad instalada, potencia generada y por último lo que realmente hubo de consumo eléctrico, que es lo que se mide en kilowatt hora. Entonces, la generación eléctrica del 2014 al 2018 en Costa Rica, como pueden ver ustedes, siempre se basó en las mismas matrices energéticas que acabamos de ver ahí. También ya comenzó a incluirse la parte solar, que todavía creo que en la otra, no sé si lo habíamos visto, aquí no se veía, sí había muy poquito, pero ya se opta también a la parte más fuerte de generación solar, pero en la parte de generación. Que aquí quisiera hacer también un paréntesis para explicar un tema. La generación distribuida se refiere a producir energía eléctrica directamente en la parte del usuario. Aquí estamos hablando de generación eléctrica, pero en la parte de la red eléctrica que corresponde a generación. El sistema eléctrico tiene tres partes: generación, transmisión y distribución. Entonces, en la parte de generación estamos hablando de las plantas hidroeléctricas, de todos los campos eólicos, estamos hablando de las calderas para biomasa y demás métodos para obtener energía eléctrica, pero en gran cantidad. Cuando estamos hablando de generación distribuida, es por ejemplo un propio cliente o usuario que está generando su propia energía a partir de un panel solar, por ejemplo, y si en dado caso a él le sobra energía, podría inyectarlo en la red, pero lo inyecta en la parte de distribución, no en la parte de generación. Entonces, ahí estamos hablando de, por eso se llama generación distribuida, porque es en la red de distribución. Entonces, del 2014 al 2018, Costa Rica tuvo una cantidad de energía de producto de fuentes renovables del 98% y únicamente se usó en búnker 1.44% en ese periodo de 4 años. Tengo un dato específico que es del 2019, que lo tomé del Centro Nacional de Control de Energía, del ICE precisamente, que ya indica que para el 2019 la parte térmica fue nada más del 1.16%, hidroeléctrico pueden ver que bajó y aumentó la parte eólica, la parte geotérmica aumentó bastante, sobre todo porque entran plantas en lo que se llama Miravalles 3 y 4, y también tenemos todos los proyectos solar y biomasa que ya comienzan a entrar con más fuerza, entonces van representando un mayor porcentaje dentro de esta matriz eléctrica. Lo que sí hay que entender es que toda esta matriz eléctrica representa una serie de inversiones. Entonces aquí también tenemos todo el famoso tema de los generadores privados, porque los generadores privados también tienen una parte dentro de todo este cálculo que después resulta en nuestra tarifa eléctrica, porque hay contratos establecidos dentro del modelo costarricense que lo que ellos produzcan lo debe comprar precisamente
¿quién lo va a transmitir? Y es que esa es la parte interesante. En Costa Rica, la parte de generación existe, la generación por parte del ICE, pero existen también los generadores privados que inyectan energía a esa red eléctrica. La parte de transmisión, el único que tiene el monopolio es el ICE. Entonces el ICE lo que hace es como decir cobrar un peaje para esa transmisión o por los mantenimientos y operación que le da a la red de transmisión, que es nuestro Sistema Nacional de Transmisión. Eso ha permitido que, por ejemplo, se cree un centro como el CENSE, que es el Centro Nacional de Control y Energía, y tenga el control completo de la red eléctrica, porque esa transmisión y tener un modelo de monopolio ha permitido tener el control de todos los puntos de esa red de transmisión y también los intercambios de energía que hay con todo el sistema eléctrico centroamericano o CIEPAC. Entonces también hay ventas de energía hacia el exterior y podemos comprar energía cuando requerimos, que en buena teoría se supone que es a un costo menor también de los demás países. Entonces ese modelo ha permitido esto. En la parte de comercialización, que ya hace el abonado final, el usuario, ahí sí tenemos también otra serie de operadores o de comercializadores. CNFL, como CNFL es productor también de energía, también es comercializador, pasa con JASEC, pasa igual con Copelesca, Copeguanacaste. O sea, estos actores que son también comercializadores también pueden generar, pero ellos generan y le venden a una entidad que es el ICE, que después lo transmite y luego se distribuye en comercialización nuevamente. Entonces, estos entes generan por un lado, producen ganancias, pero por otro lado tienen que comprarle energía al sistema. Entonces, como pasarse el dinero de una bolsa a otra, pero así funciona el mercado que tenemos actualmente en Costa Rica. Entonces, estas fuentes que les estoy poniendo aquí, ustedes pueden revisar toda esta información. Y este era el punto tal vez de mostrarle. Esto es lo que se llama una curva de demanda. Esto es de un día específico. Yo tomé la toma. Hay una aplicación que tiene el CENSE, precisamente, que uno puede ver en las últimas 24 horas cuál ha sido la curva de demanda del país. Ese día, por ejemplo, mostraba que había una demanda de 1.600 megawatts. Desde las 12:15 del momento que yo tomé, de 8 horas de la noche, hasta más o menos las 11:45, mediodía del siguiente día. Entonces, ¿qué es lo que muestra esa curva de demanda? Esa curva de demanda, lo que ustedes pueden ver son 24 horas en sí. Podemos ver que viene alto, tenemos un pico como a las 6 de la tarde, después vuelve a bajar en la noche, que es lo que uno le llama el valle del consumo eléctrico, que eso es producto de que en la madrugada la gente no está requiriendo energía y por eso es que se incentiva a industrias, por ejemplo, a trasladar sus operaciones en la noche para hacer un mejor aprovechamiento y no que se nos produzca picos muy altos en ciertos momentos del día que nos obligue, por ejemplo, a producir energía con energía térmica, con energía de combustibles fósiles. Y después vean que Costa Rica, por su costumbre, porque en realidad esta curva de demanda va muy asociada a la forma o costumbre de las personas. Como en Costa Rica tenemos 3 tiempos de comida, antes del día hay 3 picos durante el día. Uno en la mañana, otro más alto al mediodía y otro en la tarde. Y en la noche es donde se da el famoso valle. Entonces vean cómo en la mañana vuelve a levantar la curva para encontrar un pico más o menos otra vez al mediodía. Entonces se supone que ahí el consumo residencial es más alto y aporta o da un gran aporte a ese consumo que hay, porque precisamente son las horas de preparación de almuerzo, las horas en que tal vez se encendían restaurantes, se tienen cafeterías abiertas, donde hay mayor tráfico de las personas en su horario de trabajo. Ese es el punto culmen del día donde hay mayor demanda. ¿Qué es lo que sucede? Que dentro de la generación eléctrica, lo que vimos de las diferentes fuentes, también hay tipos de generación que dependen mucho del clima. Entonces, por ejemplo, un embalse como Arenal se llama estacional porque es una generación que depende de una estación lluviosa, se almacena energía y luego se turbina en la estación seca. Entonces esa se almacena durante 6 meses, por ejemplo, estación lluviosa, para en la estación seca poderlo utilizar. Pero tenemos también lo que se llama filo de agua, que son generaciones que tienen que estar, por ejemplo, son como la que tiene aquí en Brasil de Mora, Compañía Nacional de Fuerza y Luz, que es una represa que está directamente en un río. Entonces él tiene que turbinar las 24 horas del día, pero si ese río casi no tiene caudal, vamos a depender del caudal del río para precisamente la generación. Todos esos bemoles es lo que implica que haya o no haya generación a partir de combustibles fósiles, asociado también a esta curva de demanda. Obviamente esta es la toma de un día. Habría que verlo durante el año porque también hay picos que son también estacionales, producto de situaciones especiales, por ejemplo, vacaciones, fiestas, puntos cúlmines del año, donde la gente, por ejemplo, se queda hasta la noche y hace comidas en la pura noche y demás. Entonces tienen curvas de demanda diferentes, pero todo esto hay que analizarlo
como una sola manera integral para entender entonces qué es lo que finalmente a nosotros como abonados nos cobra. Ahí está la dirección de la aplicación. Es interesante meterse y comenzar a revisar también como cuál ha sido la variación, casi que esa es la pantalla que le da, pero ellos tienen una información, creo que era en Excel, donde uno puede bajarlo y hacer análisis y curvas de los diferentes consumos. Es bastante interesante porque en realidad investigando para hacer esta presentación, se da cuenta uno de estas herramientas que ellos tienen. Entonces, ¿qué es lo que se carga el costo de energía residencial? Vamos a ver, tenemos los costos de la generación pura, que refiere a todo el cálculo que se integra en el cálculo residencial o en el costo del kilowatt hora, producto de las inversiones que hacen los diferentes generadores de ese intercambio y venta de energía. Tenemos costos por inversiones, costos operativos de la planta, los costos indirectos. A veces ocurren, como el caso de la planta de Cariblanco en su momento, cuando se dio lo del terremoto de Cinchona, que se vino una cabeza de agua, recuperaciones de ese tipo y todo se incorporan dentro de una fórmula que lo maneja la Superintendencia de Energía o la Intendencia de Energía, que eso se encuentra en la ARECEP. Entonces hay una fórmula establecida donde se integran todos estos valores y se establecen para un cálculo tarifario. Ese cálculo tarifario obviamente lo solicita cada comercializador, porque aquí estamos hablando del cálculo residencial, entonces no es el generador el que participa acá, es el comercializador directamente, Copelesca, Compañía Nacional, SPH, ESPH, JASEC, el ICE, son las que directamente van a ARECEP y cada una, dependiendo de sus costos operativos, costos de inversión, lo que le cuesta comprar energía también, el costo del peaje a través del sistema de transmisión, establece y hay una fórmula y entonces la ARECEP le establece un costo de kilowatt a cada una. Por eso es que todos pagamos diferente dependiendo de la región donde vivimos. El costo de transmisión, como les dije, es un monopolio, eso es un peaje que cobra el ICE a los entes comercializadores, entonces a partir de eso se recibe un cobro, que eso también se introducido dentro de la tarifa, y por último tenemos los costos de distribución y comercialización, que eso significa los gastos producto de la venta como tal. Entonces se calcula con base en el valor agregado de la distribución, son costos asociados a la realización de redes de comercialización, redes de distribución, o sea, ahí se integran todos los costos por tirar postería, por la parte del alumbrado también, que eso tiene un rubro aparte en la tarifa, los costos asociados a la venta, los servicios al cliente, los costos operativos, todo eso va cargado dentro de la tarifa. Entonces los tres elementos o las tres partes que componen la red eléctrica tienen un monto, un rubro o un valor que está dentro de esa fórmula que tiene ARECEP, que no la puse aquí en la presentación, pero que involucra el cálculo final de la tarifa que nosotros vamos a tener. Aquí nada más les puse otro tema porque hay un pequeño valor que se llama el costo variable de generación o costo variable por combustible, que ahí es donde viene la parte térmica. El único elemento de los anteriores que no se tiene un valor que uno pudiera establecer a partir de una inversión es precisamente el combustible en sí, para generar a partir de la energía térmica. Porque este búnker o diésel, dependiendo de cómo lo generen los que tienen la capacidad térmica y cuándo se requiere generar térmico, depende también del precio del mercado para saber cuánto fue lo que se compró de búnker o diésel para poder generar. Entonces, este es un precio variable. A partir de ese precio variable se determinó, y eso fue creo que una reforma hace como 2 años, 2017, por ahí anduvo, donde entonces se incluye otro valor adicional que es el costo variable de generación, producto de esta situación del combustible, dentro de la tarifa eléctrica. Entonces, como se estarán dando cuenta, a nosotros como abonados al final, todo esto nos termina siendo cargado. Y eso es prácticamente lo que nosotros vemos en el cobro, que a veces no comprendemos cada uno de los puntos y eso es más o menos el fin de explicárselos en esta charla y que ahorita lo vamos a ver ya en un recibo eléctrico, qué es lo que me dice. Entonces, esta pequeña tablita es tomado precisamente de la página web de la Procuraduría General de la República, donde se establece toda la fórmula de cálculo, que eso está disponible y está público para el que quiera analizarlo, de tal manera que uno puede entender entonces la fórmula de cálculo y puede entender todos los rubros que se incorporan en este costo. Más de uno de ustedes debe estar diciendo, bueno, no pierde el generador. Sí, hasta cierto punto esto es parte de un negocio que es vender energía. Entonces, aunque es un servicio público, es un negocio donde los comercializadores ya no pueden quedar sin flujo de caja, sino que deben siempre tener ganancia, que se supone que también lo van a usar en inversión futura. Entonces, es parte del tema. Aquí tomé un ejemplo de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz porque también
tenemos la tarifa residencial, pero es importante saber que cada comercializador tiene un tarifario completo con diferentes categorías que están relacionados, por ejemplo, al residencial horario, comercios y servicios. La tarifa comercial es otra, la tarifa industrial es otra, la tarifa de media tensión, que son para grandes desarrollos, industria muy grande, que tienen que poner un transformador de entrada y demás, tiene otro costo. Hay una clase que utiliza Fuerza y Luz, no lo encontré en los demás, que es de carácter social, que esos son, por ejemplo, casas de interés social o por vivienda o por demás, que veo que Compañía Nacional lo tiene. No sé si lo estará aplicando o no, pero ahí lo tienen. Hay también supuestamente una categoría promocional que no tenía mayor detalle, y hay centros de carga rápida porque también hay un costo o un cobro que se está haciendo actualmente, porque si metemos vehículos eléctricos en la flotilla del país, entonces los entes que tienen vehículos eléctricos tienen que tener un costo diferenciado por tener un centro de carga para estos vehículos también. Entonces, supongamos que la UNED decide cambiar la flotilla eléctrica, entonces tiene que poner diferentes centros de recarga, y este centro de recarga y el consumo que ahí se genere va a tener una tarifa diferenciada de la tarifa normal que tiene la institución como tal. Esto con el fin de que si lo ponemos sabiendo que hay un consumo, por lo menos incentivar a que el costo va a ser menor con respecto al costo normal que realice la empresa o hasta uno como persona. En realidad lo he visto más para empresas o para sitios específicos que para personas, pero vean que existe todo un tarifario o una clasificación tarifaria que cada comercializador lo tiene. El más detallado que encontré para que ustedes conocieran fue el de CNFL, pero cada uno lo puede buscar en su propio proveedor o comercializador de energía eléctrica. En el caso de la industria, antes de entrar en la parte residencial, para que conozca que son diferentes métodos o cálculos, se tiene que ellos, para un consumo menor o igual a 3.000 kWh, cada kilowatt vale 130 colones. Ahora, por consumo de energía, hay un bloque que en algunos casos se hace fijo, o sea, para el que es menor de 3.000 kilowatts o menor, 130 colones por kilowatt hora. Si la industria consume más de 3.000 kilowatt hora, entonces el primer bloque de 0 a 3.000 tiene un monto fijo, 236.220, que eso está actualizado el miércoles 1 de enero del 2020. Creo que dentro de poco hay una una actualización, y también incluye el costo variable de generación. Ya en la parte industrial ya lo incluye, ya está incluido el costo variable. Luego tenemos los bloques de 0 a 8 kilowatts con cargo fijo, 98.000 colones, y que estos ya son cargos por potencia, porque ese es otro tema. En la industria se cobran dos cosas: se cobra consumo y se cobra potencia, porque ellos trabajan con modelos trifásicos, entonces ahí sí es importante cobrarles potencia. Entonces, tiene una tarifa fija de 236.220 en los primeros 3.000 kilowatt hora, y después el bloque mayor a 3.000, cada kilowatt vale 78 colones, y por potencia tienen que pagar de 0 a 8 kilowatts un cargo fijo de 98.000, y luego por cada bloque mayor de 8, de cada 8 kilowatts, no kilowatt hora, cada kilowatt deben de pagar 12.000 colones adicionales. Esto es porque a ellos también se les mide, al tener motores y generadores, una cuestión que se llama factor de potencia, y a ellos se les pide que el factor de potencia sea lo más cercano a 1 para que sea muy resistivo, o sea, carga lineal. Si no ocurre eso, también van sanciones. Aparte de eso, a ellos se les cobra un 1.75% de tributo a bomberos, 3.51 colones por cada kilowatt por alumbrado público, y el costo variable de generación se incluye en 0.04 colones por kilowatt, y el costo de valor agregado, o lo que nosotros llamamos el IVA, de 13%. Eso en la parte industrial. Ahora sí, vamos a lo que nos interesa, parte residencial. En el residencial normal, la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, según lo que tiene publicado, cobra en el primer bloque de 0 a 30, 2.322 colones ya fijo. Eso es tarifa fija. O sea, eso no es por kilowatt, eso ya está fijo. Cuando usted llegó y si consumió solo 29 kilowatts, le cobraron 2.322. Si consumió 20, le cobran 2.322. Donde usted pasa de 30 y, por ejemplo, consumió 31, los primeros 30 se los cobraron a 2.322, y luego el bloque de 31.200, o sea, ese que sobró, le van a cobrar 77 colones. Y por cada bloque que va aumentando, donde va pasando de 200 a 300 y después mayor a 300, el aumento del costo kilowatt hora es mayor, porque lo que se busca es no incentivar, o sea, que las personas no consuman tanta energía. Eso es lo que se busca. Entonces, por eso es que las tarifas se van poniendo cada vez más altas.
Y ahí es donde también vienen ciertas diferencias, otros rubros que se agregan. Hay que agregarle un 1.75% del tributo a bomberos, que es parte de una ley, un impuesto que se puso en la parte de eléctrico, pero en eso es como el tributo al 911, que están en los servicios de telefonía fija. Perdón. Ok, luego tenemos el costo de alumbrado público, 3.51 colones por kilowatt hora. Tenemos un costo variable de generación que es 0,04 colones por kilowatt hora, o sea, es un costo que está asociado al kilowatt, pero depende del consumo. Y después, para aquellos clientes que consumen más de 280 kilowatt hora por mes, entonces se les cobra también el impuesto de valor agregado, que es el 13%. Entonces, si ya ustedes pasaron 280 kilowatt, ahí es donde viene el cobro por el 13%. Entonces, todo esto es lo que compone en sí el recibo eléctrico que nos llega a nosotros. La compañía tiene otra tarifa que se llama horaria, porque lo que se buscaba era precisamente eso, que las personas no consumieran en las horas pico, considerando la curva de demanda que vimos, porque la idea de esa curva de demanda es, pongamos los términos que utilizan ahorita con la curva del COVID, es aplanarla, precisamente que haya un consumo constante y que no haya un pico y un valle, sino que más bien mantengamos siempre un consumo estable, y eso permitiría una mejor planificación de nuestra red eléctrica, porque si tuviéramos picos muy altos, obliga a hacer mayores inversiones en algún momento dado o hacer compras extraordinarias de energía al sistema centroamericano, y entonces nos está obligando en algún momento a hacer un gasto mayor. De ahí que entonces se busca que esa curva de demanda que vimos se mantenga siempre constante. Eso es lo que ellos buscan y por eso se estableció en algún momento los famosos consumos horarios. Entonces vea que lo que decía era que el bloque 0 a 300 en el horario pico fuera de 164.16 colones por kilowatt hora. Eso significa que se hace una medición en ese punto específico y lo que ustedes consuman en ese horario, si llega de 0 a 300, ese es el costo que les van a cobrar. Pero si, por ejemplo, sobrepasan eso, va a haber un costo mayor, como lo pueden ver aquí, ya el costo de 300 a 500 en las horas pico va a pasar a 186 colones. Entonces vean que estábamos pasando de 164 y ahora van a pasar a 186 colones ya en el siguiente bloque. Entonces, si las personas solo consumen en el bloque de las horas pico, entonces va a ser más caro el consumo que tal vez aquellas personas que consumen en horas valle. Vean que de 6 de la mañana yo creo que era más bien de la noche, de 6 de la mañana a 10 de la mañana y de 12:30 a 5:30 de la tarde, el costo del kilowatt hora en este primer bloque es de 68 colones. Entonces significa que si yo traslado mis consumos de energía a esas horas valle, me va a salir mucho más barato el consumo de energía, precisamente buscando aplanar la curva. Esto está vigente dentro de la tarifa, pero para esto se tiene que tener también un medidor especial y demás para poder incorporarse en este modelo. Tributos también. A todos hay que cobrar la parte de tributos de bomberos, eso es por ley. El costo del alumbrado público también se incluye y tenemos el costo variable de generación. Entonces, ustedes dirán, ¿se enfocó únicamente en compañía? No, en realidad era porque era el tarifario más completo como para dar un inicio de diferentes cosas que tal vez uno no conoce. En la estructura del ICE es más sencilla, simplemente aparece que el bloque 0 a 40 es un costo fijo de 3.132, los bloques de 41 a 200 cobran 78 colones y los bloques mayores a 200 kilowatt cobran 141 colones por cada kilowatt hora. Vean que estos son precios por kilowatt, el único que tiene un precio fijo es el primer bloque. O sea, es como decir la tarifa de la María. Cuando ustedes se montan en un taxi saben que el primer kilómetro es un monto fijo. Eso es lo que se cobra aquí exactamente igual. Ese primer bloque hay que verlo como esa tarifa de la María. Y luego viene la parte del alumbrado público, que es la tarifa que se aplica a los consumidores directos, en este caso del ICE, aunque eso aplica para cualquier ente comercializador que pone postería y que pone alumbrado público, por el disfrute del servicio de alumbrado público en parques, vías públicas, zonas recreativas y deportivas. De manera es un sistema solidario, porque al final entre todos estamos pagando que haya luz en la calle o en un espacio público, en un parque, porque al final lo disfrutamos como un servicio recibido, pero también nosotros estamos al final pagando para eso, de una manera, por decirlo de cierta manera, solidario, porque es un costo a partir del consumo. El que más consume, en buena teoría, paga más. Entonces también ellos tienen una estructura que en algún momento trataron, y ahí lo mencionan, el periodo punta, valle y nocturno, pero en realidad no muestran tarifas para cada uno de estos periodos.
Aquí en esta otra lámina, ahí tienen todas las tarifas que conseguí de los diferentes comercializadores, CNFL en su bloque residencial normal, Cope Guanacaste, Cope Santos, SPH, JACE, Copelesca, Cope Alfaro Ruiz, que son, digamos, las principales que conseguí también el tarifario, que están en la ARECEP. La ARECEP tiene eso en ese Power BI, que ahí uno puede conseguir la información de los diferentes comercializadores y con eso uno puede comenzar a analizar entonces qué es lo que me están cobrando. O sea, qué es lo que me cobra a mí y cuál es la estructura tarifaria mía y por qué, por ejemplo, si yo vivo, como en el caso mío en San Isidro Heredia y mi compañero vive en Pavas, entonces cuál es la diferencia que está pagando él y yo. Pero como les digo, como son empresas distintas, tienen gastos de operación distintos, hay inversiones distintas, habrá negociaciones de intercambio de energía que cada uno hizo distinto con este único monopolio de transmisión. Entonces, eso es lo que está cargado ahí. Para averiguar exactamente qué es el cálculo en sí, entonces ahí la fuente tiene que ser la ARECEP para ver con cada uno cuál es el cálculo que están haciendo. Entonces, por lo general, todos tienen un bloque inicial que tiene una tarifa fija. Solo Copelesca creo que hay una diferenciación ahí en un tema de tipo de tarifa residencial y Cope Guanacaste, pero el resto casi todos tienen un bloque inicial, como les dije, la tarifa de María del primer kilómetro, y a partir de ahí empieza el cobro diferenciado. Y después de cierto cobro o cierto consumo de energía, empieza la parte del impuesto de valor agregado. Entonces, vamos a ver. Yo tengo dos ejemplos de recibos eléctricos, uno es SPH, por obviamente donde vivo, y otro es Compañía Nacional de Fuerza y Luz. ¿Qué elementos es importante identificar? Obviamente tenemos un número de contrato, un número medidor, importante aquí la fecha de lectura, cuál es la fecha de lectura anterior, cuál es la fecha de lectura actual. Eso se refiere al día que pasó la persona leyendo el medidor. Acuérdese que ya hay sistemas que son los medidores inteligentes en algunas de estas empresas comercializadoras. Entonces, en ese caso puede ser que no pase nadie a medir, sino que ya realmente es una toma de medida remota que se hace en un día específico. Esta lectura que está aquí es porque los medidores, no es que una vez que se toma la medida se borran en cero y vuelve a iniciar el consumo, no. Ellos van continuos. Entonces, por ejemplo, la lectura del mes de abril, en el caso de aquí, fue 3.899 kilowatt hora. Eso es lo que él marcaba en el momento de la lectura de abril. Cuando vino la lectura de mayo, marcó 4.200. Entonces, el consumo real es la diferencia entre esta lectura actual y esta lectura anterior. A partir de este consumo de 307, yo debería ir a mi estructura tarifaria y darme cuenta entonces cuánto es el bloque inicial que me cobraron, si corresponde a la tarifa que hice ahí, y después sacar por bloques lo que sobrepasa, digamos, en el caso de CPH, ese bloque mayor de 0 a 30 sobre 31.200, calcular ese excedente como tal, que yo en el caso de ese recibo se sobrepasa, y el bloque mayor a 200, calcularlo con esta tarifa. Con eso ya tengo un aproximado, porque faltan los tributos de poner. Entonces me da un consumo diario promedio, que eso significa el consumo por día, que más o menos tenemos en promedio a partir de los días facturados y el consumo real. Entonces, dividiendo el consumo real entre días facturados, da este consumo promedio, y esos son los datos más importantes para uno establecer posible cálculo de parte de uno de más o menos cuánto es el cobro que le van a hacer. Ya este tema de localización y otros datos como el medidor y demás se refieren precisamente a datos que uno tiene que dar cuando tiene que hacer la consulta directamente en el comercializador. La estructura de la factura es similar en casi todos los proveedores o comercializadores. En el caso de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, por ejemplo, también tiene localización, un número medidor, dice cuál es el tipo de tarifa que aplica, vea que en este caso indica que es la tarifa residencial, la que estudiamos o vimos más adelante. Tenemos dónde es el lugar, cuál es el circuito que alimenta al hogar, en este caso es la subestación de San Felipe, cuál es el depósito de garantía que hubo en su momento, cuántos fueron los días facturados, igual, fecha de factura actual, fecha de factura anterior, que eso indica más o menos cuál es el día de lectura que pasan ellos, porque en realidad Compañía Nacional es casi que pasan y al día siguiente ya están facturando. Aquí indica cuánto es el costo por kilowatt del alumbrado público, indica cuánto es el consumo diario promedio, cuánto fue el consumo total, cuál es la lectura actual y anterior. Y volvemos a lo mismo, la lectura anterior es la del mes pasado. Yo resto la lectura actual de la lectura anterior y eso es lo que me da el consumo total en kilowatt hora. ¿Ven? Entonces, esos son los datos que hay que tener presente a la hora de entender cómo funcionan estos recibos y después con ello poder calcular esto, finalmente, que es el costo del monto del recibo eléctrico. En el caso de CPH es interesante que ellos le dan a uno como una curva de consumo mensual que uno ha tenido con los picos, con los valles,
Y entonces a partir de eso uno podría establecer qué prácticas o qué sucedió en un X mes que me cobraron menos o que yo tuve menos consumo. Porque aquí el tema tal vez no es me cobraron más o me cobraron menos, es cuándo tuve más consumo y cuándo tuve menos consumo. No implica que no haya un error humano, porque puede haber un error humano, estemos claros en eso, pero parte mucho del hecho también del análisis que yo hago de qué fue lo que yo hice diferente en ese mes para consumir más o menos. Puede ser que en un mes que yo me fui en viaje y solo dejé la casa apagada y solo hubo un poco de consumo, ese día me ayudó a bajar mucho el consumo ese mes. Pero puede ser que en otro mes, como ahora que vino el tema de la pandemia y todos pasamos mayor parte del tiempo en la casa y se preparan los alimentos en el hogar y se enciende una mayor cantidad de luces, electrodomésticos, equipos electrónicos y demás, entonces ahí dispara el consumo. Entonces a partir de eso ahorita les doy unos consejos de cosas que uno puede hacer. Entonces vean aquí cómo tenemos costo variable para el alumbrado público, tributo del cuerpo de bomberos, el porcentaje que les decía, el alumbrado público, impuesto al valor agregado de la energía, que es cuando sobrepasa los 280 kilowatts, el costo de la energía eléctrica en sí, que es el cálculo de la tarifa que acabamos de hacer a partir del consumo, y el costo variable del combustible de energía, que era lo que les decía yo anteriormente, el CVC. Entonces, teniendo nosotros ese CVC también y conociendo que ya existía, ya sabemos cada uno de los rubros que tenemos aquí a nivel del recibo eléctrico. En el caso de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, en este recibo es distinto porque precisamente como no tienen un alto consumo, no hay impuesto de valor agregado, como lo pueden notar aquí, sí existe el costo variable de generación similar al que vimos arriba, el costo variable de combustible, el consumo de energía tiene un alumbrado, el costo variable del alumbrado y el tributo. Vean que la diferencia entre este y este otro recibo es precisamente el impuesto. Entonces ya eso agrega una gran diferencia y obviamente las escalas de tarifa que hay por cada uno de estos operadores. Entonces esos son los datos principales que uno debe entender dentro del recibo eléctrico. En la parte del medidor eléctrico y cómo yo puedo llevar el consumo. Bueno, actualmente en Costa Rica casi que hay dos tipos principales de medidores. Todavía se mantienen los de ruedita electromagnética, que son estos que estamos viendo de frente, que esto tiene hasta un valor de 5 números. Tenemos diferentes, por decirlo así, como flechitas que van señalando números. La lectura se hace de izquierda a derecha. Por ejemplo, en este caso que aquí está marcando 6, aquí está marcando entre 1 y 2, se toma el 1, entonces aquí ya estamos hablando de 61. O sea, ya ahora vamos a de 61.000. Aquí tenemos entre 8 y 9, se toma siempre el más bajo, se toma el 8. Aquí tenemos entre 2 y 3, tomamos el 2. Y aquí tomamos entre el 0 y el 1, tomamos el 0. Entonces aquí tenemos una lectura de 61.820 kilowatts. Entonces tenemos que tomar los números de izquierda a derecha. Aquí no hay decimales, aquí no hay nada de eso, son números enteros. Entonces, lo que uno podría hacer en un ejercicio como ese, entendiendo cómo leer bien el medidor de izquierda a derecha y tomando siempre el número más bajo que apunte cada una de las flechitas, es yo tomé el dato cierto día o antes de que pasen la medición y sabiendo más o menos la fecha que ellos vuelven a pasar, puedo tomar otra vez el dato antes de que ellos vuelvan a pasar y establecer más o menos cuánto es el consumo que yo calculé. El tema de estos medidores, y por lo que también la reglamentación eléctrica cambió en el país y obliga a que los medidores ahora estén en la calle, era que estos medidores, como son de medición, por decirlo de cierta manera, analógica, visual de la persona, y por eso andaban antes con esos binoculares para poder ver, es porque se presta al error. El error que es, obviamente, si él leyó y no pudo ver entre el 2 y el 3 y apuntó en su caso 3, ya ese 3 en la parte de decenas son 10 kilowatts más. Y si el error fue entre el 8 y el 9, ya ahí le metió 100 kilowatts más al recibo eléctrico. O sea, la medición como tal no es el medidor el que tiene la equivocación, sino la medición que se hace. Obvio, estos medidores también tenían maneras de manipularse que mucha gente lo hacía. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A veces ponían directo el neutro sobre la parte de la Tierra, no se provocaba el campo magnético que él tiene que hacer para poder girar o invertían el neutro y una de las líneas y con eso entonces trataban de que él se moviera lo menos posible para evitar el consumo, pero en realidad se estaba realizando un consumo. No es una práctica para nada ética, realmente, más bien hasta peligroso si no se sabe manipular bien un medidor. Entonces, en ese caso, el problema que tenemos es que la gente lo manipulaba precisamente para consumir menos. Entonces, el medidor como tal duró mucho tiempo esta tecnología, ahora se viene todo cambiando al medidor digital. No era una mala, o sea, no es una mala tecnología, no estoy jamás diciendo eso porque en realidad duró muchos años y era una medida que es bastante en realidad precisa, bastante, y más que es un sistema mecánico construido
y electromagnético. Entonces era muy interesante ver su funcionamiento. En la actualidad, lo que tenemos por lo general son este tipo de medidor, el medidor digital, donde claramente se ve el número que está aquí y este es el número que me va a decir la cantidad de kilowatt hora que yo ya he consumido. El de abajo se utiliza sobre todo cuando son industrias que le llaman el kilowatt amperio, que es la potencia total que consume una industria, pero el de que nosotros nos interesa es únicamente kilowatt hora. Porque buena teoría en una casa únicamente se consume lo que se llama potencia activa. Entonces, en este caso, el dato que sería ir a revisar el medidor, tomarlo antes de que pase el que toma las medidas, y si quieren puede ir día por día, hacer una tablita para ir verificando los consumos, pero también podrían tomarlo una vez al mes antes de que pase la medición para comparar lo que viene en el recibo con lo que ustedes tomaron de fotografías. Cuando se hacen reclamos en los operadores es muy importante tener la fotografía y tenerla datada, o sea, tener la fecha en la cual se tuvo el dato, de tal manera que ustedes puedan defender que la medición está hecha en el momento exacto y no que fue en otro momento. Entonces, de esa manera ustedes pueden hacer una presentación de un reclamo si esto hubiera por un error, por ejemplo, de anotación de consumo. Entonces, esos son los dos tipos de medidores que hay más en Costa Rica. A nivel ya de los medidores inteligentes, igual son digitales, pero ya la medición se hace remota y por lo general ya no pasaría nadie al frente de la casa. Entonces, ahora sí, entremos en la parte de la casa ya directamente el hogar. ¿Qué es lo que se llama los electrodomésticos que tienen mayor consumo? Y aquí hay como una comparativa entre lo que era antes, algunas tecnologías actuales, pero no significa que por ser de menos consumo es que no consumen. En realidad todo consume energía eléctrica. Y ahorita les voy a poner un ejemplo con una novedad que es de la parte domótica, por ejemplo, los bombillos inteligentes, y ahorita les explico esa parte. Entonces, por ejemplo, un bombillo, cuando los bombillos normales incandescentes de 100 watts, estamos hablando de 100 watts cada vez que se enciende, y si lo tengo una hora encendido va a ser 100 watts o 100 kilowatts, 100 watt hora, 0.1 kilowatt gasté en esa hora que tuve encendido un bombillo de 100 watts. Mientras que un bombillo de 20 watts es la quinta parte de consumo del bombillo. Un bombillo fluorescente de ese tipo que tengo ahí. Ahora tenemos bombillo LED, que por adelante lo tengo, que consumen más o menos de 10, 15 watts. Entonces significa que es un mayor consumo. Pero el menor consumo no involucra que lo tenga más horas encendidas, porque al final de cuentas entonces estamos haciendo el mismo tipo de consumo que si solo encendiéramos una hora un bombillo de 100. Los televisores, el convencional podía andar en 100 watts, actualmente anda en 60 watts. Un LCD, por ejemplo, plasma puede andar un poquito menos, 50, por ahí. Ahorita les voy a mostrar unas placas que también eso es importante conocer. Tenemos también el ejemplo de la radiograbadora que les puse ahí. Tengo el ejemplo de los computadores, videojuegos, el aire acondicionado. Si tengo un ventilador y aire acondicionado, vean la diferencia que hay entre un ventilador y un aire acondicionado. Vean un ventilador de techo y un ventilador pequeño, también la diferencia que hay. Lavadora doméstica o la lavadora también inteligente, secadoras, las secadoras también consumen bastante, hornos microondas, la plancha, que aunque fuera pequeñita, es de uno de los electrodomésticos que más consumen, vean que consume 1000 watts, más o menos si ustedes revisan la placa de una plancha, se darán cuenta que dice que es de 1000 watts, entonces si duramos una hora planchando, ya ahí se fue 1 kilowatt hora. Entonces, eso también hay que tenerlo claro a la hora de planificar hasta los tiempos de planchado. Si se plancha de una vez, ya sea una vez a la semana, una vez cada 15 días, una vez al mes, entonces a ver que ese tiempo es por mes y no por semana que se va a estar encendiendo la plancha. Neveras de 130 watts, licuadora puede ser 300 watts. En el caso de las neveras tiene todo un tema, porque en realidad ese 130 watts corresponde al momento en que yo abro en sí y empieza otra vez el ciclo de refrigeración que tiene la refrigeradora. Lo general es que obviamente cuando se cierra y no se está usando y se mantiene ese ciclo de refrigeración interno dentro de ella, el consumo baja porque es un consumo nada más que se mantiene para mantener encendido y refrigerando los alimentos. Este consumo por general pico es cuando se abre la puerta. Entonces también mientras los elementos tengan más funciones puede ser que también generen mayor consumo. Entonces ahí está una lista amplia donde compara, digamos, cierto tipo de tecnología con una más actual para que ustedes también tengan la referencia de esos datos. Según esta asociación AICAE, lo que más consume en la casa es la iluminación, precisamente. Si pasamos encendiendo las luces en todo momento, cada encendida de luz es precisamente consumo. La refrigeración, los alimentos tienen que refrigerarse, pasan 24 horas encendidas las refrigeradoras, entonces tienen un consumo alto, aunque sea en su parte que casi nunca se abran, y ese consumo es constante. La calefacción es otro,
televisor, si pasa mucho tiempo encendido, las cocinas de cerámica, las cocinas eléctricas de vitrocerámica. Cada disco de la cocina tiene un consumo distinto, por eso ahora les voy a mostrar algunas placas, no tengo el de la cocina, pero si ustedes verifican, digamos, su cocina eléctrica, se darán cuenta que cada disco tiene un consumo independiente, andan como en 1000 watts, más o menos 1 kilowatt cada disco, los más grandes 1200, 1400, entonces por eso es que el disco de mayor tamaño para ollas más grandes es de un consumo más alto. Entonces, uno también puede jugar con saber, cuando yo tengo una ollita pequeña, ponerle realmente en su fuego el que corresponde al pequeño y no ponerle uno grande, porque entonces estoy desperdiciando calor y produciendo mayor consumo de energía. Lavadora anda en un 8%, pequeños electrodomésticos como planchas y demás 7%, porque aunque la plancha es de 1000 watts, tenemos el tema de que no necesariamente todo el tiempo se está planchando. Entonces, su consumo de horas durante el periodo del mes, que es el cobro que nos hacen, entonces en realidad es muy variado. Tenemos agua caliente, todo lo que es termoducha, todo lo que es calentador, secadoras, aire acondicionados en las casas que hay, hornos eléctricos, lavavajillas si hubiera. Entonces, más o menos esto es lo que ellos han establecido con un porcentaje de qué es lo que más consume y precisamente está asociado a lo que más nosotros utilizamos. Ok. Luego, ¿qué tenemos? Les puse algunas etiquetas de algunos electrodomésticos. ¿Por qué? Para entender entonces que ahí nos están dando los datos de consumo precisamente que nosotros tenemos. Por ejemplo, estos electrodomésticos es de una lavadora. Esta lavadora indica que tiene 120 voltios, 5 amperios. Eso sería ley de Ohm. 120 por 5 da 600 watts. Es voltaje por corriente. Entonces significa que esta lavadora, cada vez que se funciona, está gastando 600 watts. Si lo utilizo durante 2 horas, son 1200 watts por hora, 1200 watts en total, si yo hablo de 600 watts y en una hora sería 600 watt hora, eso sería 0.6 kilowatt hora. Entonces significa que si él trabajó durante 2 horas, él me va a consumir 1.2 kilowatt hora. Eso es lo que me estaría consumiendo. Entonces, así yo calcularía cuando no me aparece la cantidad de watt específicamente. Pero en un caso como este, que es de una pantalla plana, vean que aquí aparece directamente 80 watts. Entonces, si ese televisor duró encendido 1 hora, me gastó 80 watt hora. Si yo lo convierto a kilowatt, entonces sería 0,08 kilowatt hora. Pero si yo la tengo encendida, digamos que 20 horas al día, ya son 1600, entonces sería 1.6 kilowatt hora. Entonces ahí ya me generó el consumo. Vean que todo el tema está entre cuánto mantengo encendido yo un electrodoméstico y cuánto no. Una plancha, 1200 watts. Esta es de una plancha que también le tomé foto. Vean que aquí viene el dato, 1200 watts. Entonces ya con eso uno puede establecer cuántas horas de su uso. En el caso de un refrigerador, trae bastantes datos. Tiene 120 watts como potencia nominal, que es cuando está funcionando. Pero había otra potencia por aquí, que no la veo, que era más pequeñita, que es, aquí está la parte de congelador. Vea que el congelador dice que a 110 voltios, dice que a 110 watts, y si fuera 120, 127 me da 140 watts de consumo. Pero hay otro dato todavía que no lo veo aquí, que es un cálculo o que le dice a uno cuál es la potencia cuando normalmente está funcionando, pero que no se abre la puerta. Entonces, ese es otro dato que nosotros podemos tener ahí en la mente. Este último, sí no me acuerdo cuál electrodoméstico es, pero este también es de 1000 watts. Entonces, si usamos este electrodoméstico 1 hora, también significa, yo creo que este era el del microondas. Sí, este es el de microondas, creo. Entonces, este 1000 watts significa que durante 1 hora vamos a consumir 1 kilowatt hora si lo usamos 1 hora continua. Entonces, ¿qué consejo les puedo dar? Desde ya la perspectiva de uno, que ahora que les expliqué todo lo que rodea esta parte eléctrica. Hagan un presupuesto de consumo, no de pago. Yo lo que les diría es, no es hacer un presupuesto como tal de pago. Es un presupuesto a nivel de consumo. O sea, ¿cuántas bombillas tengo? ¿Cuántas horas al día lo enciendo? ¿Cuál es el uso que le doy? Por eso las construcciones más nuevas buscan no tener lugares encerrados, sino que haya suficiente iluminación para aprovechar la iluminación del ambiente, de tal manera que ustedes no tengan que estar encendiendo tantas luces. Sí estamos de acuerdo que si yo tengo que adecuar una zona de trabajo y tienen que trabajar durante todo el día, sí tengo que tener una cantidad suficiente de lúmenes para no quedar ciego, y obviamente por el tema de estar frente a una pantalla de un electrónico, pero tener en consideración que si yo enciendo todas las luces de la casa, aunque no sea necesario, estoy generando mayor consumo. ¿Qué tipo de luces estoy utilizando? También es muy importante conocer si es una bombilla fluorescente, si es un bombillo incandescente normal, si es un bombillo LED, que ahorita todavía quedó pendiente la explicación con el bombillo LED.
Después, darle un seguimiento a dicho presupuesto que ustedes más o menos establezcan y puedan llevar ese control. Hay personas muy ordenadas que lo hacen. Yo sé que, por ejemplo, el caso mío no soy tan ordenado para hacerlo, pero hay personas que hacen esto y lo pueden llevar día a día, lo ponen en un Excel y establecen un consumo y con eso pueden ir orientándose qué es lo que han estado haciendo, sobre todo para mejorar las prácticas propias. Hay un documento, un PDF que tiene el ICE sobre mejores consejos, yo lo tengo por ahí, no sé si ya se lo pasé a Esteban, pero si no después se lo paso y tal vez el comité lo pueden distribuir entre las personas, porque en realidad es público, está ahí en ese link que les puse ahí y ustedes lo pueden bajar. Son consumos que lo da el mismo comercializador con el fin de que todos podamos controlar nuestro uso de consumo eléctrico. Valorar posibilidades, por ejemplo, de iluminación, cambiarlo, pasar de bombillos incandescentes a bombillos LED como tal. Vean que un bombillo LED puede durar 20.000 horas, aunque el precio es mucho mayor, obviamente, que un bombillo incandescente, que es el tema de hacer una inversión mayor en cierto momento, puede darle mayores réditos a futuro, porque vean que el consumo en watt puede ser la quinta parte o a veces hasta la 10ª parte con las tecnologías actuales. Ahora, tengamos en cuenta algo, y ahí es donde va el tema. Si yo compro un bombillo de los llamados inteligentes para que ustedes desde el teléfono lo puedan encender o apagar, aun cuando no estén en la casa, el interruptor del bombillo pasa siempre conectado. El que está haciendo la desconexión es directamente en el bombillo un transmisor a través de una red inalámbrica para poderlo desconectar. Pero ¿qué sucede? El bombillo siempre está consumiendo, no a nivel de la luz. Lo que está consumiendo es una parte muy pequeña porque ese elemento electrónico que tiene que estar conectado a la red inalámbrica siempre tiene que estar constantemente consumiendo energía para estar conectándose, porque si no aparecería como desconectado de la red. Entonces, ¿qué significa? El bombillo, si bien está apagado, en realidad siempre está circulando corriente porque ese elemento electrónico ocupa consumir. Es algo muy pequeño, pero vean que es un consumo de 24 horas al día porque hay que mantener el apagador siempre encendido para que pase corriente y entonces el dispositivo se conecte a la red. ¿Qué es el consejo ahí? Si yo estoy en la casa, no hace falta tenerlo encendido. Solamente que si yo vaya a salir y ocupo encenderlo estando en otro lugar en la noche, por ejemplo, en una sala para que la gente afuera que no ve hacia adentro suponga que hay alguien, entonces lo enciendo cuando voy a salir, que veo, verifico que está en la red, lo controlo con el teléfono y después lo apago una vez que regreso a la casa. Porque si no, van a dejar ese bombillo 24 horas y va a pasar consumiendo. Igual, los aparatos electrónicos, aunque un televisor está apagado, ustedes pueden ver que hay una lucecita roja. Esa lucecita roja es porque es un elemento electrónico que para él poder después encenderse por medio del control remoto, esa parte encendido y apagado siempre tiene que estar consumiendo. Aunque sea muy poquito, pues tiene que estar consumiendo. Entonces el televisor ya no se nos vuelve un elemento de 24 horas. Tal vez no los 80 watts, puede ser nada más 2 watts lo que pueda estar consumiendo. Pero ya significa que las 24 horas hay consumo a partir de ese electrodoméstico. Ejemplo, también las computadoras personales. ¿Por qué la recomendación de trabajar? Que cuando lo carguen, trabajen con la batería. Es para aprovechar el ciclo de vida de la batería para no generar un consumo constante dentro de la red. ¿Ven? Entonces, ¿qué dice este manual? Nos va dando ciertos consejos o ciertas cosas por cada ámbito. En el tema de iluminación nos dice pueden cambiar de tecnologías de iluminación para que sea un menor consumo. También saber cuál es la mejor iluminación. Vean, por ejemplo, esto que estamos hablando son colores de las paredes con las cuales yo puedo pintar las paredes de un lugar de trabajo para ayudarme o de la misma casa para darme más iluminación. Si yo pinto con colores muy oscuros, yo puedo tener un solo bombillo, pero no me va a iluminar igual que en un cuarto donde yo tengo pintura blanca. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda? Pintar con colores más claros que reflejan más la luz y ayuden a tener una mejor iluminación y por lo tanto me puede disminuir el consumo eléctrico. Porque finalmente, si en la mañana yo tengo iluminación natural y refleja bastante luz en paredes claritas, entonces yo no tengo necesariamente que estar encendiendo bombillos. Entonces vean que hasta el color con el cual yo pinto en la casa también me puede ayudar a disminuir el consumo. El famoso calentador o la termoducha, no debería hablarlo porque al final a nosotros en la parte, digamos, como un ingeniero eléctrico le dicen no usen nunca una termoducha en la casa porque no es aconsejable y ya no existe ni siquiera en el código eléctrico, pero igual existe en las casas. ¿Qué es lo que se dice? Sea breve, no puede durar tanto. Hay gente que dura 1 hora en el baño. Yo sé que se disfruta estar con agua caliente y todo, pero es consumo eléctrico, es de lo que más consume realmente. Se recomienda utilizar no en el más caliente, porque si ya el ambiente como tal está fresco, entonces podríamos usarlo, o el ambiente es caliente, por decirlo de cierta manera, más bien, podríamos usarlo a medio calor, o el todo no usarla, en realidad.
sea, si ya el día está caliente y uno lo que hace es bañarse con más agua caliente, es peor el cuerpo. Entonces, para eso, mejor páselo a un calor medio, que es el natural, o dejarlo sin calentamiento. Porque si se pasa a la parte completa de calor completo, él trabaja con un doble juego de resistencia. Entonces significa que yo estoy usando toda la resistencia completa. Y eso va a generar más consumo que cuando yo estoy trabajando con la mitad de la resistencia. Eso para los que han desarmado una termoducha y saben qué es lo que tiene por dentro la termoducha. Entonces, eso es lo que se recomienda. En el caso de los calentadores de agua, que están conectados directamente al tubo, hay que tener un cuidado. Si ustedes a cada salida de la casa le tienen agua caliente y ustedes están abriendo y cerrando constantemente y quieren el agua calientita para lavarse las manos, entonces ahí están generando consumo. Se trabaja ahora mucho con calentadores solares en vez de los calentadores de paso eléctrico. Tiene sus bemoles. Si un calentador, digamos, del ambiente, como este que le estoy diciendo, natural, que es con la luz del sol o estos solares, no hay suficiente luz, obviamente el agua no se va a calentar tanto. Entonces, con eso hay que considerarlo a la hora de instalarlo. Es una muy buena opción, salen más económicos, obviamente, porque es una conexión distinta, no consume de la parte eléctrica como tal, sino que la instalación se hace directamente a la parte de la tubería, porque en realidad lo que se hace es subir el agua, se calienta con la energía que estamos dando y después pasa por la tubería el agua, entonces es una conexión completamente aparte del consumo. Pero como les digo, eso es lo que hay que considerar. Si el ambiente es muy frío y tiene muy poco sol o muy poca radiación solar, tampoco les va a calentar el agua como ustedes desearan. Y con los calentadores de paso, si los van a instalar, que ojalá sean de los de última tecnología, que son más eficientes, pero que sea únicamente a los realmente que van a requerir dentro del hogar. Los calentadores hay del tipo que se conecta directamente, como quien dice, a la entrada en un distribuidor de agua, o se puede conectar cada uno por cada salida de las que requieran. Pero tenemos que tener cuidado que no tenga fugas, porque una fuga en un calentador de agua, estos de paso, lo que genera es que va a estar haciendo consumo constante, porque el agua se está fugando. Tenemos que tener cuidado también con el control del tiempo, el timer del calentador, porque si no también puede generarnos un consumo excesivo, y entonces son elementos a considerar por cada uno de los tipos que tenemos. En el caso de la cocina y el horno, ¿cuáles son los principales consejos? Los tamaños de la olla, asociarlos a los tamaños de los discos, no calentar ollas con un tamaño muy grande en discos muy pequeños, para eso están los discos más grandes. Conocer el consumo por cada uno de los discos para saber cuáles son los de calentamiento más rápido, cuáles son los de calentamiento más lento, cómo trabaja. Aprovechar el que se llama el calor residual, eso es importantísimo. Eso es cuando uno está, por ejemplo, haciendo una sopa y entonces ya la sopa, no sé, lleva unas 2, 3 horas de cocción. Si usted ya sabe que de todas maneras el disco ha estado dando calor durante 2 o 3 horas, las mismas vitrocerámicas permiten que durante un cierto tiempo se mantenga el mismo calor, que esas son las lucecitas que uno permite ver en la cocina, y a partir de eso uno podría establecer un tiempo, tal vez faltando 15 o 20 minutos, dejar la olla, apagar el fuego, apagar el disco como tal, y con eso, entonces el calor residual que ya tiene la olla junto con el calor del disco sigue manteniendo ese intercambio térmico, con lo cual entonces no es necesario que ustedes tengan la cocina encendida. Ahí se pueden ahorrar unos minutos de consumo también. Trasladar a otros electrodomésticos de menos consumo la cocción de ciertos alimentos, por ejemplo, para la olla arrocera, no hacer el arroz en la olla ¿cómo se llama? Una cocina, con una olla como se hacía antes, trabajar con ollas de presión, cafeteras eléctricas para calentar el agua, es más rápido, menos consumo. Algunas porciones pequeñas se pueden trasladar a hornos microondas también, porque son tiempos de cocción más rápido. Entonces, vean que aquí todo se refiere únicamente a reducir los tiempos de consumo. No pasar del refrigerador a la cocina directamente, gente que tal vez agarra una carne congelada y la pone directamente a cocinar, eso no, porque el tiempo que dura en sacar ese frío en el cuerpo o en lo que se va a cocinar provoca que duren más tiempos en cocción. La idea es mejor pasarlo a una temperatura ambiente, que se suavice naturalmente, se descongele y luego ya sí se hace la cocción como tal. Entonces, aquí hay algunos ejemplos o casos prácticos que ustedes pueden tomar en cuenta para el uso de la cocina. También tenemos el lavado y secado. Con el tema de lavado y secado, hacer lavadas de tandas completas. Yo sé que muchos separamos ropas por color o por tipo de uso, si unos para deportivo, otros para el día de oficina y demás. Estamos de acuerdo, pero sí tratar de hacer tandas completas, porque también el consumo y el lavado tiene dos cosas, más con las automáticas de ahora. Tenemos tanto el consumo eléctrico como la parte del agua. Entonces, por ejemplo, las que son de tambor vertical,
tienen que llenar y bajar agua, sacar y meter agua constantemente al tanque, y eso es consumo de agua también. Y en las que son verticales sucede que si yo las estoy funcionando a cada rato por 2 o 3 prendas de ropa, significa que estoy haciendo el mismo consumo y todo el mismo ciclo de lavado. O sea, no estamos haciendo ciclos diferenciados, sino que es el mismo ciclo de lavado. En las automáticas pasa igual. Yo tengo la parte de consumo por secado y la parte de centrifugado y la parte de consumo por lavado, entonces voy a tener también un doble consumo. Entonces eso hay que considerarlo. Igual pasa con el secado. Entonces, el secado también igual, seleccionar el ciclo adecuado para cada tipo de ropa para no tener que hacer dobles ciclos de secado. Aprovechar también tandas completas de secado para aprovechar más el calor que genera el mismo electrodoméstico. Entonces, todo esto está tomado de esa guía que les estaba diciendo. Con el equipo de cómputo, lo que les decía, cuando no utilicen los equipos, por favor, tenerlos apagados realmente, desconectarlos completamente de la red. Si ustedes utilizan el modo suspender, entonces esto siempre va a reducir el consumo eléctrico hasta un 98%, pero tengamos en cuenta que hay que apagar, si tengo un monitor por aparte, hay que apagar la pantalla porque si no queda consumiendo y el equipo siempre queda consumiendo. O sea, lo que está en modo suspendido no significa apagado, significa que él queda con lo mínimo para estar ahí funcionando porque no se está ocupando, pero siempre hay un consumo. Ajustar el brillo del monitor, eso es importante también, más que todo también por la parte visual, pero mayor visualización o mayor brillo en la pantalla también va a generar un mayor consumo. Y evitar el uso de refrescadores de pantalla y protectores también, porque el monitor va a seguir usando energía. Entonces ustedes creen que cuando ya se puso ese monitor o ese protector, ya ahí no hay consumo. No, sí hay consumo. Entonces, ahí nada más hacer una frase que me dijo un compañero, pero tómelo por ahí. Vamos a ver, el tema como tal, ¿qué es lo que más me consume? En realidad, no conocer que los equipos no están apagados en realidad. O sea, los equipos, si yo los dejo, más los electrónicos, siempre tienen un pequeño consumo, aunque yo no lo esté notando porque creo que está apagado, en realidad se está generando consumo. Entonces hay que tener mucho cuidado con estos adelantos electrónicos. Entonces, saber que siempre va a haber un consumo para todo esto de inteligente que le metemos a una casa, una luz inteligente, o un refrigerador inteligente, o si vamos a poner un sistema de seguridad, alarma, una cerca eléctrica en la casa. Aunque esté ahí, está funcionando, está haciendo un pequeño consumo, más por ejemplo una cerca eléctrica, aunque ustedes la tengan, tendría que estar desconectada completamente, pero si ustedes la tienen conectado siempre al toma de 120, lo que hacen es una desconexión por medio del control, queda un pequeño consumo. Entonces hay que ser conscientes de que hay elementos, router inalámbricos también, que siempre van a tener un consumo durante 24 horas. Entonces ustedes lo deben de considerar dentro del plan que ustedes proponen. Cargadores de celular es otro elemento también. La gente que lo deja a las 24 horas puesto, eso es un transformador. Entonces, aunque no tengo el celular cargando, eso hay una pequeña electrónica ahí adentro, dentro del cargador, que también consume energía. Entonces, impresoras, computadoras portátiles, todo lo que es electrónico va a consumir poco, pero sí consume continuo porque se vuelven consumos de 24 horas. Una alarma de una casa es un consumo de 24 horas. Entonces, esto sería más o menos la charla taller que había comentado con el compañero Esteban y con el comité de Bandera Azul de la Escuela del ESEN. En realidad, muchas gracias por el tiempo. Creo que me extendí un poquito más de lo que tenía planeado. Lo importante es que le hayas quedado bastantes consejos a ustedes, hayan tenido una noción completa de lo que sucede con el cobro eléctrico como tal, y ahora podamos tener una mayor noción de lo que estamos nosotros realmente consumiendo. Porque tal vez a veces... Yo le digo, todo el mundo, y hasta uno también se queja de lo que llega al recibo, pero tal vez con esto podemos hacer conciencia, podemos hacer un poquito más de planificación y obviamente ya si podemos realizar una queja, la hacemos más fundamentada, que eso es lo importante. Usted me dice, Esteban, si hay alguna pregunta, en realidad muy agradecido por el espacio. Muchas gracias, Roberto, muy amable, muy agradecido. Muchas gracias, muy interesante, de verdad. Sí, tenemos varias preguntas. Vamos a responderlas en orden. La primera pregunta dice que existe una leyenda urbana o práctica de apagar el refrigerador en las madrugadas, un par de horas, con un temporizador. ¿Se lograría ahorrar bastante o no?
Vamos a ver, si usted desconecta, obviamente tiene menos consumo, pero recuérdese que hay un ciclo refrigerado, entonces ahí sí hay que tener cuidado porque los compresores, eso es un aire, un gas congelado. No soy del área de refrigeración, lo voy a decir de manera, digamos, de lo que yo conozco. Hay un gas refrigerado que cumple un ciclo de refrigeración y tenemos el compresor. El estar apagando o desconectando completamente el compresor lo puede dañar, porque ese ciclo tiene que volver a regenerar. Eso es como cuando uno dice, me voy a pasar de casa y muevo la refrigeradora, que uno no la puede encender inmediatamente. Ese es el gran tema. El tema es que ese gas se tiene que volver a acomodar dentro del compresor y tiene que volver a iniciar otra vez el ciclo de refrigerado. Eso genera un gran pico de entrada al puro inicio, porque eso tiene que generar para dar otra vez al ciclo como tal y comenzar otra vez el ciclo de refrigeración. Entonces, en realidad, ahí es mejor, como dice uno en análisis de riesgo, es mejor aceptar el riesgo, no dañar después del equipo y saberlo manejar en el consumo, más que todo en el tema, tal vez durante el día no estarlo abriendo y cerrando, o sea, que si uno va a sacar algo para cocinar, saque todo lo que requiere de una vez y luego guarde lo que requiere, pero no, digamos, abro por una salsa, vuelvo a cerrar, no, mira, se me olvidó, no sé, el culantro, lo saco otra vez, vuelvo a cerrar, no, se me olvidó otra vez el lápiz, entonces, solo entre abrir y cerrar, vuelve a provocar lo que es el ciclo de refrigeración y vuelve a hacer esa carga-descarga, que es donde más consume una refrigeradora. Claro, claro. Gracias. La segunda pregunta dice que si se debe adquirir algún tipo de medidor diferente para aprovechar un ahorro energético. En realidad no, porque en realidad lo que uno sí puede hacer es tener un presupuesto. O sea, el medidor que uno tiene afuera hay que saberlo instalar en realidad porque hay que instalarlo en las líneas. Yo he visto algunos medidores que ponen tal vez a lo interno de las cajas internas de breaker como tal, pero hay que buscar un buen electricista que sepa cómo instalarlo, pero tampoco se gana mucho, porque finalmente lo oficial es el medidor que está afuera. No puede tener un medidor de interno, pero le van a decir, no, lo que vale es lo que está afuera. Entonces, en realidad, hacer un gasto en otro medidor adicional podría ser para un control de consumo o para algún equipo específico, ponerlo dentro del circuito ramal que tiene ese elemento específico. Pero yo diría que no hace tanta falta, más es el control y el presupuesto de uno que uno puede hacer para controlar realmente el consumo y con eso es más que suficiente. Muy bien, muy bien. Tenemos otra pregunta. Vamos a ver, dice, ¿hay alguna forma para el abonado de realizar un número de relacionar el número de serie del medidor inteligente versus el NIS del abonado? Esto porque la mayoría de los medidores están colocados en un tótem, estilo condominio. Ok, es que en un condominio sí es distinto. Ahí, vamos a ver, ahí entiendo que todos los medidores están como en la parte de afuera. El número de medidor en realidad es la plaquita que le pone a uno afuera ¿cómo se llama? El comercializador. En el mismo recibo viene el número de medidor y viene el NIS, que es lo que viene en el recibo de fuerza y luz, que este es el que utiliza más que todo fuerza y luz o el número de localización. Entonces, en realidad, la manera de hacerlo, si esa es la pregunta, es a través del recibo, porque la localización en realidad es el NIS y eso se asocia al número de medidor. Entonces, en realidad, la información viene dentro del recibo. Sí, esa es la pregunta como tal. Y lo del token es porque en el caso de los condominios se trabaja mucho con redes eléctricas subterráneas, entonces no se tiene como en una casa normal el ingreso aéreo, sino que todo va cableado por la parte subterránea, debajo de las aceras y demás. Entonces el token únicamente se deja fuera de los hogares, precisamente por lo mismo, porque la protección y es más seguro el cableado subterráneo que obviamente el cableado aéreo. Entonces esa es la razón de los condominios de eso. Sí, por ahí va la pregunta, ¿verdad? Correcto, sí, exacto. Tenemos otra pregunta, hay tres más. Dice, ¿qué tanto es el consumo de un reloj de microondas o de la cocina y demás LEDs que hay en toda la casa? ¿Vale la pena apagarlos entonces? ¿Cómo fue otra vez la parte del LED? Que no te entendí lo del horno, microondas y la cocina. Sí, que la persona dice que el horno de microondas pues generalmente tiene un reloj. Ajá, sí. Y la cocina pues también tiene su propio reloj. Pasan conectados 24 horas. Ella pregunta que si vale la pena entonces estarlos apagando. No tanto, porque el consumo de eso en realidad es digamos, en el caso de microondas, el reloj y eso es su computadora.
Entonces, al final de cuentas, estar desconectando el microondas sí, puede ser una opción y solo conectarlo, pero también hay que tener el cuidado de que estar conectando y desconectando, dependiendo de dónde está la posición también del electrodoméstico, lo que puede generar es, ¿qué te digo?, una descarga. Por ejemplo, en el caso de la casa mía, el microondas, el toma quedó prácticamente atrás de donde está el mueble de cocina y yo no lo voy a estar desconectando porque más bien es más riesgoso el estarlo desconectando que dejarlo ahí. El consumo de la parte electrónica en realidad es muy poco, puede andar tal vez en unos 2 watts. Entonces al final, durante el día, esos 2 watts por 24 son 48 y eso lo que genera es como 0,004 kilowatts por día. O sea, en realidad es mínimo. Pero si el microondas no lo ocupa tanto, yo diría que ese lo podría pagar. Y en el caso del reloj, si tiene una manera de desconectarlo del todo sin afectar la parte del consumo de los discos, que es lo realmente importante, también lo puede realizar. Al final el hecho de desconectar esas partes tampoco involucra. Lo que pasa es que en el caso de las cocinas, por ejemplo, la parte del reloj está conectado directamente a los circuitos de los discos. Yo hace poco tuve que reparar la cocina de la casa, entonces ahí se ve toda la conexión que tiene interna. Entonces, en realidad, ahí no hace tanto porque la desconexión es más difícil. La del microondas sería mantenerlos conectados si el uso es demasiado poco. Igual que cualquier otro electrodoméstico. Si yo la licuadora no la estoy usando, ¿para qué la voy a tener conectada? Si, por ejemplo, un coffee maker yo solo lo ocupo cada vez que hago café, entonces también ¿para qué lo voy a tener conectado a la red eléctrica? Claro, por supuesto. Tenemos otra pregunta acá. Dice que es recomendado el uso de sensores de movimiento para el encendido y apagado de luces, ya que luego de encendido dura cierto tiempo para apagarse, por lo que consume energía. Sí, exactamente. Los sensores de movimiento es sobre todo para las luces de seguridad en la noche. Entonces uno tiene que tener el cuidado de tener un mecanismo para desconectarlos durante el día. Porque el sensor de movimiento lo que busca precisamente es eso, que si hay un movimiento que extraño en el perímetro, sobre todo, permita que se encienda la luz y entonces tal vez uno, si tiene una cámara cerca, pueda visualizar a través de la cámara de seguridad. Eso es mucho el método que se usa. Entonces, si está conectado y el sensor lo que hizo fue apagar la luz, nada más, igual como sucede con el bombillo inteligente, el sensor sí está consumiendo. Consume poco, pero sí consume también. Entonces, igual como dice la persona, los stocks de seguridad, en el caso si tienen una luz como de unos 15 o 20 watts, sí consume bastante. Y cuando se enciende producto del sensor, él tiene como un rango de unos 10 o 20 segundos que se mantiene todavía encendido. Obviamente, si yo hago ese cálculo ya durante el periodo del mes, obviamente va a consumir algo. No es mucho, pero sí consume algo y lo agrega al consumo eléctrico. Entonces, en ese caso, con los sensores lo que sería más recomendable es tener un apagador extra que ya corte realmente la energía y no vaya la luz directo al breaker, sino que se corte por medio de un apagador y únicamente en la noche, que sí se ocupe tener encendido, entonces se conecta para que las luces se enciendan con el sensor y ahí consume o reduce un poco el consumo de energía. El problema es pegar estas luces directamente a circuitos con breaker y entonces pasan todo el día en ese funcionamiento. Entonces eso es lo que sucede. El sensor consume, la luz consume. Pero ya, y lastimosamente los sensores, algunos sí son regulables como para encender y apagar en su momento, pero el mecanismo del sensor es por esa razón, porque la idea es que se mantenga un cierto tiempo para poder uno revisar, ya sea con un mecanismo de cámara o físicamente, ese movimiento extraño que se registra a través del sensor. Muy bien, interesante. Tenemos otra pregunta acá. Vamos a ver, dice, dentro de su experiencia, ¿cuál es su opinión en colocar un sistema fotovoltaico para sustituirlo por la provisión del servicio público eléctrico comercial? ¿Obtendría algún ahorro? Vea, sí, ya sé por dónde va la pregunta. Esa pregunta es interesante. En algún momento se había hecho un cálculo, yo conozco gente que hacía desarrollos de inteligencia en la parte de energía del ICE, y es que el problema es que, por ejemplo, si el panel te lo están vendiendo en 1.000.000 de colones y el panel lo único que te sirve es para reducir el consumo eléctrico, no de toda la casa, sino únicamente de luminarias de alguna parte, si bien te baja el consumo eléctrico, hay que hacer un análisis costo-beneficio, que eso significa, hago un análisis para establecer un tipo de tasa interna de retorno o de cálculo económico, donde yo pongo esa inversión inicial, cuánto me cuesta poner el panel, no solo el costo del panel, cuánto cuesta instalarlo, porque obviamente no es solo comprar el panel, es también cómo lo voy a instalar, la parte del cableado que conlleva, la parte que hay que hacer el intercambio de circuito para que algunos se alimenten de esto y que una vez, si no hay energía en el panel, poderlo alimentar siempre la red eléctrica, porque en ese juego hay que estar. Y a partir de eso, entonces, establecer cuánto es el ahorro que uno va a tener mensual para establecer si realmente es rentable o no es rentable en el largo del tiempo.
porque en ese momento, que eso fue hace como, ¿qué? 2 años que hablábamos un compañero y yo, esa persona que conozco de la parte de desarrollo e innovación del ICE valía como 1.000.000 de colones. Entonces uno dice, bueno, ¿cuánto tengo que ahorrarme yo en un recibo electrónico, tal vez en 5 años de vida, para poder recuperar ese 1.000.000 de colones? Entonces hay una inversión alta. Sí, puede ser, es sostenible, es amigable, pero habría que ver realmente cuánto es el consumo que ustedes se van a ahorrar para realmente saber si la inversión vale o no la pena. O sea, no es tanto un tema técnico, es un tema más bien financiero, que ese es el análisis que hay que hacer. Y luego viene el tema. Voy a separar las cargas de la conexión de la casa completamente y solo alimentados por la parte del panel, que también tiene que llevar un regulador, tiene que llevar un inversor y batería, porque si en la noche voy a ocupar ese circuito aparte, tengo que tener un lugar donde está almacenada la energía y poderlo utilizar, que sería la casa o la batería. En este caso, entonces ver que si eso lo voy a separar completamente, tengo que tener los mecanismos para asegurarme que cuando requiero de esa parte eléctrica, la pueda tener, porque si no la tengo, me quedé sin esa iluminación. Y el tema que ha venido de distribución, generación distribuida es todo un tema, porque eso es un reglamento que lo acaba de aprobar el año pasado, apenas casi finalizando la ARECEP, pero hay que pedir un estudio técnico a cada comercializador a partir de un estudio que uno haga de su propio hogar para saber si lo que yo genero a través del panel me es suficiente para poderle vender al comercializador, pero el comercializador es el que me pone a mí cuánto es el límite de lo que yo le puedo vender. Entonces no es que tan simple, yo me conecté y ya, qué lindo, yo voy a tener una rebaja del recibo. No, no es así. Hay que ir al comercializador, decirle lo que uno piensa hacer, llegar con estudios de factibilidad técnica. Él va a establecer cuánto es el límite de energía que usted podría proveerle a la red, porque es que en el tema eléctrico hay un cuidado que tener. Todo lo que se genera se tiene que consumir. No puede quedar ningún remanente dentro de la red eléctrica, porque si hay un remanente se puede generar temas de sobrecarga y otros temas que son un poquito más complicados. Entonces, ¿qué sucede? Él le va a decir a usted, el límite tanto que yo le voy a establecer que usted me puede brindar a mí es de tanto. Entonces eso va a significar una reducción en su recibo eléctrico de X cantidad de dinero. Y vamos otra vez al tema económico. Entonces, en eso es lo que radica realmente el análisis que hay que hacer de una instalación fotovoltaica en la casa de uno. Claro, por supuesto, sí, hay mucho de qué hablar. Finalmente tenemos ya la última pregunta. Dice que aproximadamente ¿cuál es el consumo de una laptop o computadora portátil? Creo que andaba como entre 50 y 60 watts. Tendría que darle vuelta, por ejemplo, la que tengo, todos los modelos son distintos. Dame un momentito para revisar una que tengo por acá. Vamos a ver, por aquí tengo una. A ver si me da la vista. Esta, por ejemplo, dice... Creo que esta anda como en un consumo como de... Puña, no lo veo por aquí. Creo que anda como en 20 o 30 watts. Entonces, cada computadora, no sé si se verá ahí en la cámara, que cada computadora tiene como una etiqueta. Entonces, en esa etiqueta yo tengo que verificar cuánto es el consumo en watts, precisamente en potencia, de la computadora. Cuando yo la tengo conectada al toma eléctrico, que está cargando la batería, ahí está consumiendo precisamente de la red de la casa. Y después, cuando yo la desconecto y trabajo con la batería, obviamente ahí no está generando consumo. Entonces, siempre claro, lo recomendable es que por cada modelo, cada computadora, hay que revisar precisamente los datos que vienen en esa etiqueta. Claro. Pues, Roberto, muy bien, muchísimas gracias. Hemos llegado ya prácticamente al final de esta actividad. Agradecerles a todos su presencia, haber sacado el ratito el día de hoy y habernos escuchado. Muchas gracias a todos los compañeros de la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales. Y pues, si tienen alguna otra duda, la podemos hacer llegar por correo electrónico, ya sea al compañero José Roberto o a mi persona. Vamos a buscar el documento PDF que Roberto nos estaba mencionando hace un ratito, y se los haremos llegar por correo, si Dios lo permite. Muchas gracias de nuevo, muy amables, y hasta la próxima. Chao. Gracias a todos.